perdón, ¿cuál es? La fibra dietética se va a definir como las porciones de alimentos vegetales que son resistentes a la digestión por enzimas digestivas humanas. Es decir, llegando a nuestro intestino, las enzimas que tenemos ahí no son capaces de digerir la fibra. Pero esto no es malo, realmente eso es lo que le da todas las propiedades benéficas en la salud para nosotros. Entonces, la fibra dietética vamos a encontrar de dos tipos principalmente y esta clasificación se hace en base a su solubilidad en agua caliente, es decir, qué tan soluble es en agua caliente. Entonces, así vamos a encontrar por un lado la fibra soluble y la fibra insoluble. Vamos a ver diferencias entre cada una de ellas. La fibra insoluble, obviamente es la que no es tan soluble en agua como nos podríamos imaginar por el nombre. Aquí se van a encontrar principalmente ligninas, celulosas y semifibras de los cereales. ¿Qué características tiene este tipo de fibra? Que tiene la capacidad de retener agua y por lo tanto va a aumentar el volumen de la materia fecal. Esto también va a hacer que reduzca el tiempo del tránsito intestinal. Este tipo de fibra es poco o nada fermentable. Y estas características de capacidad de retener agua y de aumentar volumen de fecal justamente le dan las siguientes propiedades. Se hincha, no es soluble, pero absorbe el agua. No se va a mezclar con el agua, pero absorbe y aumenta el volumen. Y por lo tanto, va a tener la gran capacidad de poder retener aceite de absorber glucosa y absorber colesterol. Todo esto, recuerden, pasa en nuestros intestinos, de tal forma que en lugar de que el 100% de la glucosa, del aceite y del colesterol que consumamos en nuestra dieta, una gran parte de ellos se va a ir junto con la fibra en nuestra materia fecal. Entre algunos alimentos que tienen una gran cantidad de fibra insoluble, vamos a encontrar a peras, manzanas, zanahorias. La fibra insoluble se va a encontrar en la parte más fibrosa, dada redundancia, de los alimentos. Es decir, va a ser mayor su cantidad en las cáscaras de estos alimentos. Y también está en muy grande cantidad tanto en el trigo como en el salvado de trigo. Vamos a ver ahora la fibra soluble. En la fibra soluble hablamos principalmente de pectinas y gomas y va a tener diferentes características. Aquí como sí se solubiliza con el agua, sí se mezcla, no va a ser tanto que absorbe el agua, sino que se mezcle y esto le va a dar la capacidad de formar un gel, algo que la fibra insoluble no puede hacer. Con estos, al formar estos geles, las propiedades que va a tener van a ser diferentes. Y aquí va a destacar que reduce el vaciado gástrico, es decir, ya no es intestinal, es a nivel de nuestro estómago. Por lo mismo, y a este tipo de fibra es a la que se le puede reconocer la propiedad de saciedad. Si incluimos fibra principalmente de tipo soluble en nuestra alimentación, nuestro nivel de saciedad va a ser mayor. ¿Por qué? Porque como vimos, se va a hacer gel y esto va a retardar el vaciado de nuestro estómago hacia nuestro intestino delgado. Por lo mismo, va a retrasar la digestión, lo cual no es algo negativo, sino positivo por el punto de vista de la saciedad. Reduce también el tiempo de tránsito intestinal y también reduce la absorción de glucosa. Esta obviamente, como se hace un gel, imagínense un gel tal cual, un gel, por ejemplo, el que usamos en el cabello, es viscoso, no es tan líquido y no pueden pasar tan fácil, si lo queremos agarrar con las manos no pasa tan fácil y se nos queda entre los dedos. Algo así es como reacciona la fibra soluble con el agua adentro de nuestro cuerpo, por eso es de alta viscosidad. Es fermentable, pero también estimula el crecimiento de bacterias benéficas en nuestro intestino. ¿Sí? Por lo tanto, esto va a tener un efecto laxante débil, a diferencia de la fibra insoluble, en el cual el efecto laxante va a ser mayor.
va a producir una moderada cantidad de gases, que también es algo completamente normal, y esto porque es por la fermentación. Toda fermentación incluye producción de gas. Para que les quede más claro esto, no sé si recuerdan alguna vez de experimentos que dejaban en secundaria, que era poner una botella de vidrio. Adentro de la botella de vidrio se colocaba piña o alguna fruta, y la boquilla de la botella se tapaba con un globito, y así se dejaba. Conforme pasaba el tiempo, conforme pasaban los días que se iba fermentando la piña, ¿se acuerdan qué pasaba con el globito? Se iba inflando. Porque entonces de resultado final obviamente teníamos una piña o una fruta fermentada, pero siempre acompañada de producción de gas, y era justamente lo que inflaba ese globito. Algo así similar pasa en nuestro intestino. Por eso, obviamente, al consumir alimentos que son fermentables, por supuesto que va a haber una producción moderada de gases, y es algo completamente normal. Todas estas características, ¿qué beneficio nos aporta? Que tiene la propiedad también de absorber glucosa, colesterol y metales pesados. Y esto sí es algo que tienen en común ambos tipos de fibra, como podemos observar. Ambas nos van a ayudar a reducir la absorción a nivel intestinal de la glucosa, del colesterol y de los metales pesados. Entre los principales, o algunos de los alimentos que contienen una gran cantidad de fibra soluble, encontramos la naranja, encontramos la papa, el brócoli y la avena. Entonces, ya de forma general, ya juntando, digamos, los dos tipos de fibra, ¿qué efectos vamos a tener al consumir fibra dietética? Como vimos entonces, va a aumentar, perdón, el volumen fecal, es decir, nuestras heces van a aumentar de volumen y va a ser un efecto tipo laxante. Por eso, obviamente, siempre relacionamos el consumir de fibra con poder ir mejor al baño. También vamos a tener una reducción de los niveles séricos, es decir, de suero en sangre, del colesterol total y del colesterol denominado malo, que es el LDL. Va a haber también una atenuación de la glicemia insulinemia postprandial. ¿Esto qué significa? Que ya vimos que la fibra retrasa la absorción de la glucosa, por la cual postprandial se refiere después de comer. Entonces, después de comer, si nuestros alimentos incluyeron fibra, no vamos a tener un aumento tan significativo ni de insulina como de glucosa en nuestra sangre, lo cual obviamente es muy beneficioso. Vamos a tener también efectos sobre la presión arterial y nos va a ayudar a reducirla. Como vimos, también tiene efectos sobre el tiempo de tránsito intestinal. Aumenta la fermentación, y con esto se da la producción de unos compuestos que se denominan ácidos grasos de cadena corta. Por lo tanto, va a haber una modulación positiva de la microflora a nivel del colon. Esto también nos va a ayudar a poder a tener un efecto sobre la pérdida de peso, en específico la reducción de grasa, que a esto se refiere a la reducción de adiposidad. Como vimos, al disminuir el tiempo de vaciado gástrico, vamos a tener mayor saciedad si incluimos la fibra en nuestra alimentación. Vamos a tener, eso también es súper importante, la fibra ayuda muchísimo a absorber nutrientes, principalmente los minerales. Y por lo tanto vamos a tener un papel protector en la prevención de cáncer de colon. Estas son las funciones, digamos, que tiene. Pero podemos pensar, pero entonces, ¿en qué enfermedades sé que me puede servir el consumir fibra? ¿Qué enfermedades pudiera yo tener o tener la gente que yo conozco para poderles recomendar el consumo de fibra? Entonces, como vimos de entrada, tiene muchos efectos, y vamos a englobar esos efectos en estas enfermedades. Entonces, está muy, ya comprobado que el consumo adecuado de fibra dietética puede reducir el riesgo de desarrollar enfermedad coronaria, accidentes cerebrovasculares, la hipertensión, obviamente diabetes, obesidad y ciertos trastornos gastrointestinales.
Entonces, ya si le queremos poner nombre a estos efectos benéficos que tiene, aquí están los nombres para los cuales nos puede servir el consumo adecuado de fibra. Y aquí en esta imagen les pongo un poquito en resumen todo lo que vimos para que sea más claro la función de la fibra. Empezamos entonces del lado izquierdo. Cuando consumimos buena cantidad de fibra, esta no solo tiene efectos en la salud finales, sino por todo el tránsito de nuestro aparato digestivo va a empezar a tener efectos benéficos. Entonces, a nivel de nuestro estómago, va a estimular la secreción de jugo gástrico digestivo. Esto para mejorar la digestión y por lo tanto va a haber una mejora en la motilidad, es decir, en el movimiento gastrointestinal. Posteriormente, del estómago va a pasar primero a intestino delgado. Como vimos, resiste la digestión, no la podemos digerir y no la podemos absorber. Pero realmente el mayor efecto va a ser a nivel del intestino, del intestino grueso, en donde se va a llevar a cabo su fermentación. Esta fermentación, si lo vemos hacia arriba, va a hacer que la materia fecal, obviamente ya combinada con la fibra, sea excretada con nuestras heces después de absorber agua y de aumentar el volumen. Por eso decíamos que aumenta nuestro volumen de nuestra materia fecal y podemos ir mejor al baño, pero no toda la fibra se excreta. La parte fermentada de esta fibra que ya nos quedó ahí y que no la vamos a excretar, también va a tener efectos beneficiosos. Primeramente, a nivel mismo del intestino grueso, como vimos, va a regular nuestra microbiota intestinal. ¿En qué sentido? Recuerden que la microbiota intestinal está compuesta de dos tipos de bacterias de forma general, que son las bacterias buenas y las bacterias malas. Al regular la microbiota intestinal, la fibra puede ser considerada como un prebiótico, es decir, aquel alimento que necesitan nuestras bacterias buenas del intestino para poder seguir reproduciéndose y creciendo. Entonces, este es el gran efecto que tiene la fibra sobre nuestra microbiota intestinal. Puede fomentar el desarrollo y el crecimiento de aquellas bacterias buenas que tenemos en nuestro intestino. Como vimos, como producto final de esta fermentación, también se promueve la producción de estos compuestos que les mencionaba, que se denominan ácidos grasos de cadena corta. Y justamente estos dos efectos de la fibra que no excretamos son a los cuales se les puede deber los efectos tan beneficiosos que tiene nuestra salud que mencionamos, principalmente enfermedades de tipo intestinal, evidentemente, también obesidad, diabetes y tipos de cáncer. En tipos de cáncer va a destacar, en primer lugar, obviamente, el cáncer de colon, pero también tiene un efecto muy beneficioso sobre cáncer de mama y cáncer de próstata. Creo que así esta imagen ya quedó un poquito más claro y podemos ver todos los efectos beneficiosos que tiene la fibra en nuestro cuerpo, a todos los niveles. Entonces ahora ya vimos que si consumimos una cantidad adecuada de fibra, podemos tener todos estos beneficios en todo nuestro cuerpo. Pero entonces vamos a ver qué cantidad de fibra es la adecuada para saber si realmente estamos comiendo lo adecuado o no. Entonces, las recomendaciones actuales para el consumo de fibra dietética están relacionadas obviamente con la edad, con el sexo y con la ingesta energética, es decir, con el consumo de calorías recomendado para cada uno de nosotros. De esta forma, una recomendación general de consumo de fibra dietética se establece en 14 gramos de fibra por cada 1000 calorías que consumamos. Por ejemplo, vamos a ver aquí abajo, en mujeres que en promedio se pudiera identificar que se consumen 2000 calorías por día, estaríamos hablando de un requerimiento de fibra dietética de 28 gramos. En caso de hombres que sabemos que necesitan más consumo de calorías, evidentemente, estamos hablando de que una dieta promedio de 2600 calorías va a hacer que el requerimiento de fibra dietética para hombres esté alrededor de los 36 gramos. Pero esto sigue siendo muy general. Entonces, vamos a ver
esta tablita muy bonita. Su fuente es el Instituto de Medicina de la Academia de Ciencias Nacional de Estados Unidos. Entonces, aquí sí justamente ya nos plantea el requerimiento de consumo de fibra en gramos de acuerdo a género, si somos hombres o mujeres, y de acuerdo al rango de edad. Entonces, podemos ver que en edades tempranas, es decir, en la niñez, en la cantidad de fibra es igual tanto para hombres como para mujeres. Es decir, los niños en niños es indistinto si son niñas o niños, requieren la misma cantidad de fibra. De 1 a 3 años, la recomendación de consumo de fibra son de 19 grados, de 4 a 8 años de 25 gramos. De los 9 a los 13 años ya empieza a haber diferencia y como pueden ver, de forma general, los hombres siempre van a necesitar más fibra que las mujeres. Entonces, pubertos adolescentes de 9 a 13 años, hombres van a requerir un consumo de 31 gramos de fibra, mientras que mujeres en esta edad solo de 26. De los 14 a 18 años que siguen siendo adolescentes, hombres necesitan 38 gramos, mientras que mujeres 26. Ya adultos de los 19 a los 50 años, estamos hablando de un requerimiento de consumo de fibra para hombres de los 38 gramos, mientras que en mujeres es de 25 gramos. Y finalmente, en aquellas personas mayores de 51 años, vuelven a descender los requerimientos de fibra, quedando para hombres en 30 gramos y para mujeres en 21 gramos. Parecen cantidades no tan grandes, pero ¿realmente creen que consumamos de forma general la cantidad adecuada de fibra para tener estos efectos beneficiosos? La respuesta desafortunadamente es negativa. La mayoría de las personas, tanto en México como en América Latina, consumen por lo menos en promedio menos de la mitad de los niveles recomendados de fibra. Esto también se menciona en los estudios que de forma general el consumo de fibra es mayor en las dietas rurales que urbanas. ¿Y esto por qué? Porque en dietas rurales, en regiones rurales, va a haber mayor consumo de cereales, leguminosas, frutas y verduras, que obviamente son los grupos de alimentos que tienen mayor contenido de fibra. Y esto, obviamente, toda esta problemática, digamos, de bajo consumo de fibra, se va a deber básicamente, como les menciono, a una ingesta muy baja, a un consumo muy bajo de alimentos integrales, leguminosas, nueces, verduras y frutas. Vamos a ver datos reales. Lo que les presento aquí son datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en México. Aquí, para analizar el consumo de fibra, separaron a dos grupos de edades que fueron adolescentes y adultos por hombres y mujeres. Entonces, adolescentes, hombres consumen un promedio de 23.7 y mujeres de 21.2, que parece un número acercado. Vamos a regresarnos para que recuerden las cifras. Adolescentes hombres deberían de comer 38 gramos y mujeres 26, por lo tanto consumimos menos de la cantidad requerida. Vamos a ver en adultos. Adultos hombres consumen 20.2 gramos, mientras que las mujeres evidentemente consumen menos y es algo normal en 17.9 gramos. Vamos a regresarnos de nuevo y podemos ver adultos también estamos bajos. Hombres necesitarían consumir 38, mientras que mujeres necesitaríamos consumir 25. Entonces, si vemos así, realmente sí es significativo la cantidad tan pequeña que estamos consumiendo de fibra. Vamos a ver también países en América Latina. Los datos que aquí les muestro del consumo de fibra en América Latina son tomados de la encuesta de nutrición y salud de un estudio muy bonito hecho en América Latina. Este estudio incluye en sus reportes a los países que aquí tenemos enlistados. Incluyó a Costa Rica, Colombia, Ecuador, Argentina, Venezuela, Perú, Brasil y Chile. Y los podemos ver aquí que realmente serían de Sudamérica. Entonces, veamos aquí hombres.
No importa el rango de edad, aquí lo dividieron en menores de 50 años y mayores de 50 años y se pueden fijar, la cantidad de fibra consumida es muy similar. Menores de 50 años se consumen promedio en América Latina 16,9 gramos, mientras que en mayores de 50, 16,6. Recuerden que aquí el consumo adecuado para adultos era de 38 gramos para hombres, entonces por eso se indica, se consume alrededor de la mitad nada más. Vamos a ver qué pasa con mujeres. Mujeres menores de 50 años están en 14,6 y mayores de 50 años en 14,9, lo cual también es muy bajito, ya que aquí recuerden el consumo era adecuado, era de 26 gramos. Entonces podemos ver que definitivamente muchas de las causas de las enfermedades que enumeramos no es la única porque son enfermedades multifactoriales, pero sí mucho de eso se le puede deber al deficiente consumo de fibra que de forma general presentamos tanto en México como en América Latina. Entonces ahora vamos a ver, ya vimos la problemática, ya vimos lo bueno que nos resultaría consumir la cantidad adecuada de fibra y ya vimos que desgraciadamente no la consumimos. Entonces, para dar solución a esto, vamos a entonces a ver cuáles serían las principales fuentes de fibra dietética para, si ya vimos la problemática, realmente sí poder aumentar ese consumo. Entonces, como ya vimos, las principales fuentes de fibra van a ser aquellos alimentos de origen vegetal. En animal no vamos a encontrar fibra, son alimentos de origen vegetal. Entonces, buenas fuentes de fibra dietética va a incluir obviamente cereales integrales, va a incluir leguminosas como frijoles, garbanzos, lentejas, va a incluir todo tipo de verduras, nueces, semillas y frutas. Si se fijan, es prácticamente todos los alimentos de origen vegetal contienen fibra. Pero también se encuentran disponibles suplementos de fibra justamente para aumentar nuestro consumo. Y en este sentido, los suplementos que nos aportan fibra dietética, al igual que los alimentos, también tienen el potencial de poder desempeñar un papel complementario al ofrecer los beneficios para la salud que ya vimos que nos puede aportar un buen consumo de fibra. ¿Qué alimentos, entonces, de los que mencionamos, podrían tener cantidades de fibra? En esta diapositiva les muestro ejemplos de la cantidad de fibra contenida en diferentes alimentos. Podemos ver de las frutas que aquí les estoy mostrando, la frambuesa es la que por porción nos ofrece mayor cantidad de fibra y nos ofrece 8 gramos. Después, en el caso de plátano y naranja, nos ofrecen una porción 3 gramos. Una porción de manzana, que sería una pieza de manzana, nos ofrece 4,5 gramos de fibra. Y la pera, evidentemente todo esto contemplado con la cáscara, nos ofrece 5,5 gramos. Vamos a ver con verduras. De las verduras que les estoy mostrando, la que más nos ofrece fibra por porción son los chícharos, aportándonos 9 gramos por porción. La zanahoria nos ofrece 1,5 gramos de fibra por porción, la coliflor 2 gramos, mientras que el brócoli nos ofrece 5 gramos por porción. Vamos a ver cereales. La papa nos aporta una porción de papa, 4 gramos de fibra, arroz integral igual 4 gramos de fibra, también la avena y la quinoa, mientras tanto, nos aporta 5 gramos de fibra. Otros alimentos como el maíz también nos va a aportar 4 gramos de fibra y miren este dato tan bonito. El frijol negro, una porción de frijol negro ya cocido, que es aproximadamente media taza, nos aporta 15 gramos de fibra. Pero aquí les pongo cantidades, uno, para que estemos familiarizados con la cantidad y para que podamos comparar estas cantidades con lo que tenemos de aporte de fibra en nuestro gran producto del cual estamos hablando el día de hoy, que justamente es Forever Fiber. Como podemos ver aquí entonces en la tabla nutrimental, la cantidad de fibra que nos da cada sobrecito individual de este producto son 5 gramos.
Entonces así ya tenemos forma de poderlo comparar, porque si vemos así nada más el número 5 gramos, viendo la cantidad de fibra que tenemos que consumir, que es alrededor de los 30 gramos, 26 para mujeres, 38 para hombres, pareciera que realmente pues, 5 gramos fuera muy poquito. Sin embargo, si ya lo comparamos con la cantidad de fibra que tienen alimentos comunes, realmente nos podemos dar cuenta que la cantidad de fibra que nos está aportando Forever Fiber realmente es bastante buena. ¿Sí? Además de esto, tiene otros compuestos como los fructooligosacáridos que son considerados prebióticos. Entonces, de entrada ya podemos, como sabemos, un prebiótico, su función es aumentar o poder favorecer el crecimiento de bacterias benéficas en nuestro intestino. Podemos tener la seguridad que este producto, ya por su cantidad de fibra y por los fructooligosacáridos que contiene, por supuesto que vamos a tener ese beneficio en nuestra salud. ¿Qué otras características tiene Forever Fiber? Como sabemos, es un producto sin gluten, agradable para vegetarianos y para veganos. Y por supuesto tiene certificaciones especiales muy favorecedoras como es la kosher y es la halal. Entonces, ¿qué beneficios en general vamos a tener al consumir Forever Fiber? Uno, vamos a apoyar una saludable función digestiva y ya vimos que esta función digestiva empieza no en el intestino, empieza desde nuestro estómago. Como vimos también, va a promover el crecimiento de aquellas bacterias beneficiosas en nuestro colon. Se disuelve fácilmente, tiene un agradable sabor y por lo tanto también vamos a poder tener efectos a nivel de salud, no solo a nivel intestinal, sobre principalmente niveles de glucosa, enfermedades gastrointestinales, enfermedades cardiovasculares y niveles de colesterol. Si no han probado este producto, es una muy buena opción para poderlo incluir en nuestra dieta diaria y podemos darnos cuenta, nosotros valorar realmente qué tantos alimentos altos en fibra estamos consumiendo y si la respuesta es realmente consumimos muy poquito, podemos entonces asumir que el consumo de Forever Fiber sí va a ser beneficioso para nosotros. Espero que hayan disfrutado mucho el tema de hoy. Por mi parte, como siempre, les agradezco su tiempo y su atención y quedo abierta a las dudas que tengan en base a este maravilloso producto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por todo este conocimiento. La verdad es que nos hace bastante, bastante bien para ir con herramientas allá afuera, a recomendar el producto. Aquí nos pregunta Diana que en qué momento del día se puede tomar este producto. Fíjate que la forma de prepararlo, como viene en sobrecito individual, de hecho, si lo echamos desde una botellita de agua, se disuelve muy fácilmente. Podríamos tomarlo como agua de uso. Sin embargo, hay algo muy importante. Como vimos, cuando les puse en la diapositiva de las funciones que tiene la fibra, una de sus principales funciones es que también nos ayuda a nuestro cuerpo a absorber mejor los minerales. Entonces, si queremos que Forever Fiber sea lo más similar a los alimentos que contienen la fibra, que a su vez obviamente contienen los minerales, sería muy favorecedor consumir el Forever Fiber con los alimentos, que obviamente también van a tener vitaminas y minerales y vamos a favorecer esa absorción. Súper. ¿Sería antes o después de los alimentos, doctora? ¿O Serían durante? distintos, o sea, puede ser, me la tomo, desayuno como ceno o en el transcurso terminando. El punto sería que sea en ese tiempo de comida. Muy bien. Dice, ¿qué cantidad de aloe vera gel es recomendable combinar con la fibra? ¿60 mililitros o 150 mililitros? Aquí es una respuesta un poquito difícil de contestarte porque depende de cada persona. El consumo promedio estaríamos hablando sí entre 50 y 100 mililitros del aloe, pero también el requerimiento de cada persona va a ser diferente. Ok. Dice, ¿se puede tomar con agua caliente? Sí, sí se puede tomar con agua caliente. Muy No bien. importa la temperatura del agua. Ok, dice Celsia, tengo 65 años, ¿cuánto puedo tomar?
¿Cuántos sobrecitos puede tomar? Aquí sería, Celia, valorando la cantidad de fibra que estamos consumiendo en el día. Mira, me voy a regresar. Más o menos ya vimos cantidad de fibra que tienen alimentos. Entonces, tú aquí valóralo. ¿Qué tanto de los alimentos que tienen buena cantidad de fibra estoy consumiendo día con día? Para ir pudiendo hacer una suma. A ver si como, no sé, si sí como arroz integral, si como papa, si como zanahoria, más o menos mi consumo de fibra sería de tanto. ¿Cuánto me falta para llegar al requerimiento adecuado que yo necesito de fibra, que serían los 21 gramos? Entonces, así ya podría ser mucho más fácil la indicación de cuántos sobrecitos vamos a necesitar, suponiendo que haciendo la suma de los alimentos que tú consumes con fibra, te da un total de 15 gramos de fibra. Entonces, para ti, tu requerimiento sería de 21. Con un sobrecito estaríamos bien. Si por el contrario no sabes qué es que estos alimentos casi no los consumo y haciendo la suma, apenas si llego a los 10 gramos de fibra, entonces sí podríamos incluir 2 sobrecitos de fibra. Pero te digo, esta recomendación va a ser de acuerdo a qué tanta cantidad de fibra estamos consumiendo. Y aquí algo muy importante, si es el caso, el tuyo o de alguien más, de que sí, estuvimos evaluando lo que comemos y ya vimos que sí, de plano sí estamos en los números que presentamos de consumos bajos de fibra. Y alguien puede decir, ¿sabes qué? Si consumo muy poquita fibra, consumo 10 gramos de fibra. Una recomendación, aquí lo lógico sería, si estoy entre 19 y 50 años y consumo 10 gramos de fibra, para llegar a esos 25, entonces tendría que consumir 3 sobrecitos de Forever Fiber. Sí, pero tengan algo muy en cuenta. Acuérdense de todos los efectos benéficos que tiene y los efectos que tiene el consumo de fibra, que puede ser fermentable, es decir, puede haber producción de gas. Entonces, si nosotros hacemos esa transición de consumo de fibra tan abrupta, pasar de los 10 gramos a los 25 de un día para otro, de verdad, créanme, no les va a ir bien. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no está acostumbrado a esa fibra y va a tener una producción una fermentación muy alta y por lo tanto una producción de gases muy alta. Entonces aquí es muy importante. Forever Fiber lo puede consumir cualquier persona, no importa la edad, pero es muy importante que el consumo sea gradual para que nuestro cuerpo se vaya adecuando poco a poco hasta llegar a la cantidad de fibra que necesitamos. Un ejemplo, no sé si les ha pasado a ustedes o a alguien conocido que llegan a consumir algún tipo de fibra extra porque no consumen y la dejan de tomar porque en 1 o 2 días se dieron cuenta que traían una súper inflamación abdominal y en lugar de poder hacer del baño bien, tuvieron un mega estreñimiento que no, la fibra no es para mí. Y no es que la fibra no sea para ustedes, es que no se hizo un aumento del consumo gradual de la fibra. Entonces eso es súper importante. Muchas gracias, doctora. ¿Cuánto tiempo es el aumento de materia fecal que provoca tomar la fibra? ¿Por cuánto Ah, tiempo? no entiendo bien la pregunta. Supongo que es por cuánto tiempo va a aumentar la materia fecal al O sea, consumir la después de fibra. consumirlo Ajá. por cada proceso digestivo. O sea, es que no entiendo bien la pregunta. Si te refieres a tiempo de días, sería en un día nada más. Ya no tiene, la idea del consumo de fibra y de nuestra digestión es de que obviamente nuestros alimentos puedan ser digeridos fácilmente y poder excretar lo que tenga que ser excretado también de forma diaria y de forma continua. Entonces, o sea, no es de que si me tomo ahorita un sobrecito de fibra, esto va a seguir teniendo efecto en 3, 4 días y en 3, 4 días no me la tomo. Tiene que ser un consumo constante. No sé si respondí tu pregunta, es que no la entendí muy bien. Súper, muchas gracias. Dice, ¿por qué lo mezclo con el té? ¿Se puede mezclar con el té de Forever? Sí, sin problema, mientras sea con líquido. Y aquí también muy importante, como vimos también, ya sea el tipo de fibra, que si hace geles o nada más se hincha, necesita de agua. Entonces, si no consumimos agua con la fibra, tampoco vamos a tener efectos beneficiosos. Y aquí vamos a algo muy importante, miren, vamos a verlo.
Nos regresamos acá y aquí podemos ver en la etiqueta nutrimental el contenido total de fibra que tiene nuestro producto son 5 gramos y el tipo de fibra que contiene Forever Fiber es soluble. Es decir, me voy a regresar para recordarles las características de la fibra soluble, porque justamente estos son los beneficios y los efectos que vamos a tener al consumir Forever Fiber, porque es este tipo de fibra, ¿sí? Va a formar geles y va a retrasar el vaciado gástrico, pero aquí es lo importante, va a formar geles y si un gel no le echas agua, o sea, si tienes la materia prima para hacer gel, que en este caso es Forever Fiber y no le echamos agua, estos efectos no los vamos a tener. Es muy importante incrementar consumo de agua a la par que incrementamos el consumo de fibra. Súper. ¿Por cuánto tiempo es recomendable usarlo? ¿Por cuánto tiempo? La respuesta sería por cuánto tiempo no vas a estar consumiendo la cantidad de fibra adecuada a partir de los alimentos. Si no lo vas a estar obteniendo tu cantidad de fibra requerida a partir de alimentos prácticamente de por vida, entonces Forever Fiber sí sería un producto que deberías de incluir ya como rutinario en tu alimentación. ¿Por qué? Porque con esto aseguraríamos llegar a tu requerimiento. Justo aquí nos preguntan si una persona tiene mucho estreñimiento, ¿es recomendable el uso constante? Sí, sí es recomendable, pero aquí sería muy importante, si ya tienes estreñimiento, como vemos en la pantalla, las características que tiene y regresamos a lo mismo, empieza un consumo gradual. Si tienes ya un estreñimiento crónico, yo te recomendaría no empezar con un sobrecito. Los primeros días empieza con medio sobrecito para que tu intestino y todo tu sistema digestivo se vaya acoplando a esa cantidad, porque si le das 1 o 2 sobres al día de primera, de verdad, en lugar de ayudarte, te vas a inflamar más. Y es justamente por las ventajas que tiene. Entonces sería una transición gradual a un buen consumo de fibra. Empezar con medio sobrecito, unos 4 o 5 días o una semana, y después ya poder irlo aumentando hasta llegar a nuestro requerimiento que cada uno de nosotros vamos a tener. Muy bien, y justo acá nos preguntan que si su cliente le dice que cada que termina de comer tiene flatulencias, ¿puede tomar este producto o es mejor que no lo consuma? Aquí, si tiene flatulencias cada que termina de comer, estamos hablando de que tiene algún problema importante a nivel intestino. Puede ser una disbiosis, que es decir, un desequilibrio entre las bacterias buenas y malas. Sí le va a servir porque obviamente dentro de los beneficios que tiene el consumo de fibra, me regreso a la imagen de acá, está más acá. Justamente sí tiene esa regulación de microbiota intestinal, pero la recomendación aquí para tu cliente sería la misma. Indícale, ay, perdón, indícale que empiece a tomarlo de forma gradual para que poco a poco su cuerpo tenga los efectos beneficiosos que tiene el consumo de la fibra. Pero claro que sí le puede servir, pero empezar también con un consumo muy pequeñito, que un sobrecito le dure 3 días para que no tengamos los efectos colaterales. Muy bien. Dice, ¿cómo se deben preparar los frijoles para evitar la producción de gases? Lo recomendado aquí es dejarlos en remojo, por lo menos de 8 a 12 horas, haciendo un cambio de esa agua por lo menos 2 veces. ¿Por qué? Por lo que los compuestos antinutricios que contienen los frijoles ya se quedan, digamos, en esa agua de remojo para poder asegurar o por lo menos disminuir el riesgo de que esos sigan contenidos en el frijol y ya al ponerlo a cocer para consumo sí se puede disminuir significativamente. Muy bien, gracias, doctora. Hablando de algo más específico, una persona deportista de alrededor de 32 años, ¿cuánto debe de tomar de este producto? Regresamos a lo mismo. Aquí esta persona, deportista de 31 años de entrada, 31 años.
Estamos aquí. Si es hombre, su consumo debe de ser de 38 gramos de fibra total. Si es mujer, debería de ser 25. ¿Cuántos sobrecitos de producto? Regresamos a lo mismo. Esta persona deportista, ¿qué cantidad de fibra está consumiendo en el día? Si llega a esto con alimentos, probablemente no necesite Forever Fiber. Pero si no llega a este requerimiento, el número de sobrecitos, como les decía anteriormente, va a depender de qué cantidad de fibra esté consumiendo esa persona. Bueno, pues está súper interesante. Ya aquí con esto cerramos las preguntas, doctora. Ya no hay más preguntas por ahí. Le agradezco mucho toda la información y siempre la apertura para contestar todas las dudas de nuestros FBOs. Muchísimas gracias y bueno, pues la esperamos el próximo martes para que nos siga enseñando más sobre los productos. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Y sí, la fibra es un tema súper interesante, es un nutriente que necesitamos, como vimos todos, desde los niños pequeños hasta adultos mayores. Es de los productos que podemos recomendar que si no llegamos a este consumo, todos lo podríamos consumir sin ningún problema. Espero les haya gustado. Como siempre, muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención y nos vemos aquí la siguiente semana para hablar de otro producto maravilloso de Forever Living. Que tengan muy bonito día y muy bonita semana. Muchísimas gracias. Bonito día a todos. Que estén muy bien. Bye bye. Hasta luego.